Buenos días, queridos traders. Bienvenidos al canal de Trading Hero. En este vídeo, echaremos un vistazo a la situación actual de nuestros portafolios de inversión y a los stop losses que hemos realizado en el dólar neozelandés frente al dólar canadiense. Casi todos los portafolios, excepto uno, han recibido stop losses de 1 a 5, dependiendo del tipo de cuenta. Dividiremos este vídeo en tres partes. En la primera, analizaremos el impacto de los stop losses en cada uno de los portafolios de inversión. En la segunda, explicaremos por qué se produjo esta situación. Y en la tercera, le daremos opciones para resolver estos problemas, incluida la opción de tomar sus propias decisiones sobre el cierre de posiciones en su propio portafolio. Empecemos por el primer portafolio. Se trata del portafolio de $5.000 de la primera versión. Se colocó un stop loss en el portafolio y si lo miramos en términos porcentuales, nos trajo una pérdida de aproximadamente 15%. Si comparamos esto con las situaciones de años anteriores, podemos ver que en 2023 tuvimos un stop loss de hasta el 10% y en 2022 hubo 4 situaciones con stop losses, 2 de ellas de casi el 20% y 2 de menos del 15%, por lo que podemos concluir que este stop loss no es algo extraordinario en el marco de esta estrategia de trading y dado el máximo drawdown histórico del portafolio de 5.000, las fluctuaciones del 10, 15, 20 o 30% al año son absolutamente normales en términos de estadísticas históricas. Lo que distingue a la negociación de portafolios este año es la baja volatilidad media, que impide ganar lo suficiente en los meses rentables para cubrir las pérdidas potenciales. Si comparamos la rentabilidad de este portafolio en 2022, vemos solo un mes con una rentabilidad inferior al 5%. Además, este año hubo meses con rentabilidades del 15, 13, 9, 16 y casi 19%, y fue gracias a estos beneficios que conseguimos cubrir las pérdidas en que incurrimos y generar ingresos. En 2023 también vimos la siguiente situación. Tuvimos 3 meses con un rendimiento cercano al 10% y solo 4 meses en los que el rendimiento fue inferior al 5%. Y si observamos la situación en 2024, vemos que el rendimiento bajó varias veces y ni siquiera superó el 2%. Esto se debe a la reducida volatilidad general, que no permite que los sistemas se revelen plenamente y generen ingresos suficientes. Es decir, el stop loss que recibimos no es malo, al contrario, es una salvaguarda que ayuda a evitar mayores pérdidas, pero la menor volatilidad de este año no permite ganar lo suficiente para cubrir los meses de pérdidas. Pasemos al segundo portafolio. Se trata del portafolio de 5.000 en su segunda versión, y la situación aquí es aún peor. Recibimos 2 stops y la pérdida este mes supera el 30%, pero de nuevo, dadas las estadísticas históricas, esto no es fuerza mayor. Preste atención también a la rentabilidad del portafolio en este año. Es muy baja. Si nos remontamos a años anteriores, podemos ver que el año pasado se produjeron 2 veces pérdidas en torno al 30%, concretamente pérdidas del 27% y del 25%. Pero si nos fijamos en la rentabilidad, podemos ver que fue mucho mayor, lo que nos permitió cubrir las pérdidas en que incurrimos. En 2022, las pérdidas fueron menores y los ingresos mayores. Y en 2021, el sistema acababa de empezar a funcionar, por lo que no tendremos en cuenta esta estadística. El siguiente portafolio es el de $10.000 de la primera versión y también tenía un stop loss. Como vemos, las pérdidas son del 16%, lo que no es crítico, pero este portafolio, a diferencia de los anteriores, subió por encima del 5% durante al menos un mes. Si nos fijamos en años anteriores, podemos ver que históricamente se han producido pérdidas aún mayores. En general, las pérdidas se producían varias veces al año, pero si nos fijamos en el total del portafolio, la rentabilidad volvió a ser muy alta. La situación es la misma en 2022 y a principios de 2021. El siguiente portafolio de 10.000 de la segunda versión no tuvo stop loss. Este es el único portafolio que pasó este mes sin pérdidas, pero tuvo un stop loss el mes antepasado.
La situación no es crítica, pero los ingresos de este año son muy bajos. En años anteriores tuvimos situaciones similares con detracciones. También tuvimos stop losses, pero si nos fijamos en el rendimiento, era mucho mayor. En 2022 tuvimos 3 situaciones de stop loss, pero aún así la rentabilidad de los meses rentables fue superior a la del año en curso. En 2021 tuvimos una situación similar y en 2020 también obtuvimos beneficios bastante grandes. Es decir, técnicamente, las estrategias funcionan igual que todos los años anteriores, pero debido a la menor volatilidad, físicamente no tienen tiempo de ganar los fondos para cubrir los stops. Un portafolio de $20.000 sufrió una pérdida del 12%, lo cual no es crítico, pero los bajos rendimientos de los meses anteriores no proporcionan suficientes ganancias para cubrir esta pérdida. Si nos fijamos en el año anterior, también tuvimos una caída similar en junio y el triple en septiembre. Fíjense en los beneficios, eran significativamente superiores a los actuales. Vimos situaciones similares en 2022 y en años posteriores. En total, a lo largo de 5 años y medio, este enfoque nos ha permitido obtener unos beneficios del 300%. El siguiente portafolio, de $50.000, presenta un panorama similar. Una caída de alrededor del 10%, con pequeñas ganancias durante la primera mitad de este año. En años anteriores nos enfrentamos a pérdidas aún mayores, de más del 18 y del 14%, pero los meses rentables fueron mucho mejores. La situación es similar en 2022. Un drawdown de más del 15% y 2 drawdowns del 10%, pero por otro lado, tenemos 4 meses con una rentabilidad de alrededor del 10% cada uno, que cubre completamente estas pérdidas. En 2021 también tuvimos un mes con un stop loss y otros meses con un rendimiento bastante alto. El siguiente portafolio de $100.000 también recibió un stop loss menor. El año pasado tuvimos mayores drawdowns, pero los ingresos fueron mucho mayores en 2022, y también tuvimos drawdowns e ingresos mucho mayores. En 2021 incluso tuvimos un drawdown del 21%, pero los ingresos que recibimos fueron suficientes para compensar las pérdidas. Nuestro mayor portafolio, de $200.000, también sufrió pérdidas. Tuvimos hasta 5 stop losses, pero dado que el riesgo de cada robot es de alrededor del 2%, la pérdida total fue de alrededor del 11%. Los rendimientos de este año son bajos. En años anteriores tuvimos unos pocos meses con pérdidas similares, unos pocos meses en los que recuperamos totalmente nuestras pérdidas y todos los demás meses, sin contar diciembre, cuando operamos en la primera mitad del mes, trajeron rendimientos de alrededor del 5% o más. En 2022 ocurrió lo mismo. Obsérvese el histograma de rendimientos que cubre completamente las pérdidas sufridas. En 2021 tuvimos un mes con una pérdida del 21%, pero debido a la mejor volatilidad media anual, los algoritmos mostraron rendimientos 2 o 3 veces superiores. Lo mismo ocurrió en 2020, cuando empezamos a operar con este portafolio y sufrimos una pérdida del 10% en el primer mes. En mes y medio recuperamos nuestro capital y seguimos operando sin stops hasta final de año. Recapitulemos la primera parte del vídeo. Hemos analizado detalladamente la situación de cada portafolio para que pueda entender que las pérdidas por stops que hemos recibido no son inesperadas y no habían ocurrido antes. Como habrá observado, casi todos los portafolios tuvieron 1, 2 o incluso 3 meses con stop loss de tamaños variables, desde unos pocos puntos porcentuales hasta varias decenas de puntos porcentuales cada año, pero esto no impidió que las estrategias generaran ingresos anuales y aumentaran el capital. Lo que ha cambiado este año es la volatilidad del mercado. Si se representa esquemáticamente la volatilidad que dominó el mercado de divisas en años anteriores, se trata de tendencias con correcciones bastante profundas que permitían cerrar posiciones o corredores bastante amplios en los que los algoritmos también pudieron recoger el número necesario de posiciones para cerrarlas con éxito. Necesitamos una corrección de suficiente profundidad para cerrar estas posiciones con beneficios, tanto en tendencia como en plano. Este año, la volatilidad, especialmente en términos de tipos cruzados, recuerda más
a la siguiente situación. Un corredor de precios bastante estrecho, luego una tendencia gradual sin corrección, seguida de una reversión del mercado y nuevamente se pasa a un corredor estrecho. Es decir, no existen situaciones de fuerza mayor en el mercado, como ocurrió, por ejemplo, con la libra esterlina en el año 2022, cuando tuvimos enormes movimientos de mercado de un solo momento que podrían denominarse fuerza mayor. Desde fuera el mercado parece absolutamente normal, pero desgraciadamente estas situaciones son las más vulnerables para nuestras estrategias comerciales, porque cuando el mercado se mueve impulsivamente, las estrategias aumentan automáticamente la distancia entre operaciones para igualar la volatilidad actual del mercado, lo que permite resistir caídas de más de 5.000 puntos, pero cuando el mercado se mueve gradualmente, los sistemas no ven ningún peligro en esto, porque el mercado se mueve en el rango habitual de volatilidad. Desafortunadamente, precisamente estos movimientos a menudo provocan stop loss incluso cuando el mercado supera los 3.000 puntos, y es especialmente desafortunado cuando el precio cierra en el máximo local, después de lo cual comienza la tan esperada corrección y uno tiene la impresión de que hemos elegido el momento más desafortunado para salir de la posición. Pero de hecho, todos stop losses están cuidadosamente calibrados y se basan en la volatilidad histórica que ha cambiado significativamente este año. Para no hacerles perder el tiempo, no analizaremos en detalle cada stop loss, ya que la mecánica de su activación este año, tanto en el dólar australiano frente al dólar neozelandés como en los stop loss de la semana pasada, es de la misma naturaleza y una vez analizada esta situación, es importante que saquemos las conclusiones adecuadas para que estas pérdidas no sean en vano y nos permitan realizar los ajustes necesarios en los portafolios para recuperarnos más rápidamente y reducir el número de situaciones similares en el futuro. Veamos las opciones que tenemos para resolver este problema. La primera opción es operar sin stop loss. La segunda opción es aumentar el stop loss para reducir el número de sus activaciones. La tercera opción es no cambiar nada en el sistema de gestión del dinero, solo eliminar de los portafolios los algoritmos que han recibido stop losses. Estas son tres decisiones que podemos tomar sin un desarrollo adicional que lleva tiempo. Si hablamos del desarrollo de nuevos algoritmos que realizamos constantemente, entonces después de recibir los primeros stop losses este año en abril, incluimos necesariamente el año 2024 para tener en cuenta la volatilidad actual. Entonces, como resultado de esta optimización, seguimos teniendo en cuenta las estadísticas de años anteriores, ya que al optimizar los algoritmos para una situación de mercado o un año, corremos el riesgo de no estar preparados para los patrones que han surgido en el pasado y se repiten de vez en cuando. Permítanme recordarles que antes de operar en cuentas reales, probamos nuestros algoritmos durante más de 10 años de historia, incluyendo el año 2008, y los nuevos algoritmos que estamos desarrollando hoy en día incluyen 16 años de backtesting, y sus parámetros son en su mayoría sin cambios. Pero cuando surgen nuevos patrones y nuevas situaciones en el mercado que no son similares a situaciones anteriores con las que nos hemos encontrado en el pasado, los algoritmos empiezan a recibir stop losses con más frecuencia, por lo que es apropiado comparar la operativa de nuestros algoritmos con el funcionamiento del sistema inmunológico humano, que tiene una reacción predecible ante virus y bacterias con los que ya se ha encontrado porque tiene memoria inmunológica. Sin embargo, el organismo suele tener una reacción aguda ante una nueva infección. Por eso, los cambios en el mercado, incluso los imperceptibles a primera vista, tienen un impacto significativo en los algoritmos que han sido entrenados para trabajar en un entorno determinado, y nuestra tarea como desarrolladores de estos algoritmos es mejorarlos constantemente y adaptarlos a las realidades del submercado. Pasemos ahora a las posibles soluciones a esta situación. En relación con el primer punto, es decir, operar sin stop losses, no planeamos utilizar este enfoque en nuestras cuentas porque entendemos las consecuencias devastadoras que puede causar en el futuro.
y digamos que perdemos un 5 o un 10% de los inversores que han sufrido un 10 o un 15% de pérdidas. Pero por otro lado, nos quedaremos con el 90% de los inversores y recuperaremos el capital perdido en unos meses. Esto es mejor que operar sin stop losses y un día perder el 100% de los inversores con el 100% del capital. Como puede ver, las matemáticas son sencillas, pero para aquellos que quieran tener más flexibilidad en la gestión de sus portafolios y asumir la gestión del capital en momentos críticos, podemos ofrecerles lo siguiente. En los casos en que algunos algoritmos de negociación estén a punto de recibir un stop loss, podemos desactivar la copia de estos algoritmos y usted podrá decidir cuándo cerrar las operaciones abiertas. Al mismo tiempo, si gana dinero, no reclamaremos ninguna de las ganancias y además, si recibimos stop loss en nuestras propias cuentas y usted cierra sus operaciones con beneficios, no reclamaremos los beneficios de todos nuestros algoritmos hasta que restablezcamos el capital en nuestras propias cuentas. Es decir, tenemos previsto introducir un nuevo algoritmo de relaciones con usted para no limitarle en la toma de decisiones que puedan salvar su capital. Por otro lado, si el mercado continúa moviéndose más y como resultado usted decide cerrar posiciones con pérdidas más altas que las que recibimos en el stop loss, restauraremos sin comisión solo la parte del capital que estaba dentro del stop loss fijado por nosotros y todos los demás ingresos serán calificados como ganancias y recibirán una comisión estándar. Espero que esta innovación ayude a aquellos inversores que quieran tomar una parte más activa en la gestión de su dinero a implicarse en la toma de decisiones importantes en momentos críticos, al igual que un conductor toma el volante desconectando el piloto automático en situaciones críticas. Nosotros, como desarrolladores de algoritmos, no podemos asumir la responsabilidad de tomar decisiones para que todos ustedes cambien a la gestión manual de todos los portafolios, ya que las estadísticas históricas muestran que las estrategias ya son rentables dentro de un rango claro de reducción media anual y máxima. Desarrollamos nuevos algoritmos, optimizamos los existentes y tenemos en cuenta los cambios del mercado, pero tomamos todas nuestras decisiones en la fase de creación de los portafolios, y una vez lanzadas, solo es posible interferir en el algoritmo en caso de fuerza mayor. Este año no se han producido tales situaciones, pero ahora cada uno de ustedes será advertido con antelación sobre una situación concreta que pueda surgir en su portafolio de negociación y, si lo desea, podrá tomar el control en sus propias manos de acuerdo con las condiciones anunciadas. En cuanto al segundo punto, es decir, el aumento del stop loss para poder esperar el drawdown y aplazar posibles pérdidas, crearemos nuevos portafolios que incluirán algoritmos con un mayor margen de seguridad y los lanzaremos en paralelo con los portafolios existentes, además de realizar una presentación y explicar todas las diferencias, ventajas e inconvenientes de estos portafolios. La principal ventaja será que podremos reducir el número de stop loss clásicos que recibimos el año pasado y este año, pero en situaciones de fuerza mayor en las que el mercado se mueva sin corrección 5 veces más que el tamaño de nuestro stop loss, seguiremos viéndonos obligados a cerrar posiciones con pérdidas porque, de nuevo, operar sin stop loss no es una opción. En más de 10 años de trading, hemos visto un enorme cementerio de cuentas de trading que no utilizaban stop loss. Si usted tiene un punto de vista diferente, ahora tendrá una oportunidad individual para tomar el control de una situación específica del mercado y ser responsable de ella. En cuanto a la tercera opción de dejar de operar en los robots que han recibido stop losses, tomaremos esta decisión después de que el movimiento correctivo haya terminado y todos los algoritmos cierren las posiciones abiertas. Aquellos robots que hayan mostrado una rentabilidad media anual inferior al 50% en todo el historial e inferior al 30% en los últimos 3 años, teniendo en cuenta el stop loss, serán excluidos de los portafolios. Todas las demás se mantendrán, ya que algunas estrategias han recibido este stop loss por primera vez en la historia y han estado generando buenos rendimientos durante los últimos 15 años. Espero que estos cambios
a saber, la capacidad de asumir la gestión del portafolio en situaciones cercanas al stop loss, la adición de nuevos portafolios con stop losses más altos y el ajuste de los portafolios existentes aumentarán nuestra eficiencia comercial y le ayudarán a generar más ingresos. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en escribirnos por WhatsApp, siempre responder a sus mensajes y proporcionar retroalimentación. Gracias por su fe en nuestro proyecto. Estamos haciendo y haremos todo lo posible para justificarlo. Gracias por su atención. Nos vemos en los próximos vídeos.